El eco del abismo. La verdad sobre la ciudad perdida de la Atlántida. Imagina una metrópolis deslumbrante. Sus anillos concéntricos de tierra y agua brillan bajo el sol con un metal rojizo y desconocido. Sus habitantes no solo han dominado la arquitectura y la ingeniería, sino que poseen un poder militar capaz de someter a continentes enteros. Son la cúspide de la civilización humana. Pero en un solo día y una noche de infortunio, el suelo ruge, el mar se levanta como un muro líquido y la ciudad entera es devorada por el abismo, desapareciendo para siempre en las oscuras profundidades del océano. ¿Te suena familiar? Es la historia de la Atlántida, el mito más perdurable, seductor y buscado de la historia de la humanidad. Durante más de 2000 años, exploradores, científicos, charlatanes y soñadores han gastado fortunas y arriesgado sus vidas intentando encontrar sus ruinas. Han buscado en el centro del océano Atlántico, bajo el hielo de la Antártida, en las ardientes arenas del desierto del Sahara e incluso frente a las costas de España. Hoy vamos a separar la realidad de la ficción. Vamos a sumergirnos en los textos originales, a examinar las evidencias geológicas modernas y a descubrir qué evento catastrófico real pudo haber inspirado esta leyenda. Prepárate, porque la verdad sobre la Atlántida es mucho más fascinante que cualquier película de Hollywood. Capítulo 1. El origen, el filósofo y el sacerdote. Para encontrar la Atlántida, no podemos empezar buscando en el fondo del mar. Tenemos que empezar en una biblioteca, específicamente con los escritos de uno de los hombres más brillantes de la antigua Grecia, el filósofo Platón. Alrededor del año 360 a.C., Platón escribió 2 diálogos filosóficos llamados Timeo y Critias. Sorprendentemente, antes de estos textos, no existe ni una sola mención a la Atlántida en ninguna parte de la literatura mundial. Ni en los registros sumerios, ni en los papiros egipcios antiguos, ni en los poemas de Homero. La Atlántida nace con Platón. En el diálogo Timeo, Platón relata una historia que, según él, había pasado de generación en generación. Cuenta que el legislador griego Solón viajó a la ciudad de Sais, en Egipto, alrededor del año 590 a.C. Allí, un anciano sacerdote egipcio le reveló un secreto asombroso. Le dijo a Solón que los griegos eran como niños sin memoria, porque habían olvidado su propia historia y los grandes cataclismos del pasado. El sacerdote le relató que, 9000 años antes de la época de Solón, existió una potencia naval inmensa, situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Esta isla era más grande que Libia y Asia Menor juntas. Era la Atlántida. En el diálogo Critias, Platón nos da los detalles geográficos. Describe una isla abundante, con elefantes y recursos infinitos. Su capital era una maravilla de la ingeniería civil. Estaba construida con una serie de anillos concéntricos alternos de agua y tierra. En el centro exacto
se erigía un templo majestuoso dedicado al dios del mar, Poseidón, recubierto de plata y oro y de un metal misterioso y brillante que Platón llamó oricalco. Los atlantes eran inicialmente un pueblo noble y virtuoso, gobernado por reyes justos, descendientes del propio Poseidón. Sin embargo, con el paso de los siglos, la parte divina de su naturaleza se diluyó. Se volvieron arrogantes, codiciosos y bélicos, y decidieron conquistar el mundo conocido, lanzando un ataque masivo contra el Mediterráneo oriental. Según la historia, solo una ciudad-estado tuvo el valor y la virtud de enfrentarse a este coloso, la antigua Atenas. Los atenienses derrotaron a los atlantes, salvando a Europa de la esclavitud. Pero los dioses habían visto la soberbia de la Atlántida y decidieron castigarla. En palabras de Platón, ocurrieron violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día y una noche de infortunio, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar. Desde el momento en que Platón escribió estas palabras, el mundo quedó enganchado. Pero, ¿era un registro histórico real? ¿O simplemente una fábula inventada por Platón para dar una lección de moral y política? Capítulo 2. El padre de la pseudociencia. El renacer del mito. Durante casi toda la antigüedad y la Edad Media, la historia de la Atlántida fue considerada exactamente como lo que los eruditos creían que era, una alegoría. Aristóteles, el alumno más famoso de Platón, supuestamente desestimó la historia, afirmando que el hombre que había soñado la Atlántida también la había destruido. Sin embargo, todo cambió en el año 1882. Un congresista y escritor estadounidense llamado Ignatius Donnelly publicó un libro que sacudiría el mundo editorial. La Atlántida, el mundo antediluviano. Donnelly no era un científico, pero tenía una imaginación desbordante. En su libro, argumentó que la Atlántida de Platón era absolutamente real y que había sido el origen de todas las civilizaciones humanas. Según Donnelly, todos los avances tecnológicos, desde la metalurgia hasta la agricultura y el lenguaje, fueron inventados por los atlantes. Cuando la isla se hundió, los supervivientes huyeron en barcos y fundaron las culturas de Egipto, las civilizaciones mayas y aztecas en América y las antiguas culturas europeas. Para Donnelly, esto explicaba por qué existían pirámides tanto en Egipto como en México, ignorando por completo el hecho de que estas estructuras fueron construidas con miles de años de diferencia y con técnicas totalmente distintas. El libro fue un superventas masivo. A partir de la publicación de Donnelly, la Atlántida pasó de ser una metáfora filosófica a convertirse en el santo grial de la pseudociencia, inspirando a sociedades secretas, místicos y exploradores de lo paranormal durante todo el siglo XX. Pero la ciencia moderna tiene herramientas que Donnelly no poseía. Cuando los geólogos y oceanógrafos comenzaron a mapear el fondo del Océano Atlántico en el siglo XX, utilizando sonar submarino, lo que encontraron fue contundente. Descubrieron la dorsal mesoatlántica, una enorme cordillera submarina
donde las placas tectónicas se están separando, no chocando. Geológicamente hablando, es imposible que un continente del tamaño que describió Platón se haya hundido repentinamente en medio del Atlántico. No hay ruinas, no hay anomalías continentales hundidas. El fondo del océano habla claro. No hay ninguna Atlántida allí. Entonces, ¿se lo inventó todo Platón? No tan rápido. Los historiadores modernos tienen una teoría mucho más sólida. Platón no estaba describiendo el océano Atlántico, estaba describiendo un evento real que traumatizó a toda la cuenca del Mediterráneo. Capítulo 3. La erupción de Tera, la verdadera Atlántida. Para encontrar la inspiración real de la Atlántida, debemos viajar a la Edad del Bronce, 1000 años antes de que Platón naciera. Debemos dirigirnos al mar Egeo, a la próspera y pacífica isla de Creta y a sus islas circundantes. Aquí floreció la civilización minoica. Los minoicos, descubiertos a principios del siglo XX por el arqueólogo británico Arthur Evans, eran asombrosamente avanzados. Construyeron inmensos palacios laberínticos en Knossos. Poseían plomería interna con agua corriente, arte exquisito y una poderosa flota comercial naval que dominaba el Mediterráneo. Eran, a todos los efectos, la superpotencia de su época. Pero su corazón geográfico ocultaba un monstruo letal. A unos 100 kilómetros al norte de Creta se encontraba la isla de Tera, hoy conocida como Santorini. En el centro de esta isla, una enorme metrópolis portuaria minoica, conocida hoy como el yacimiento de Akrotiri, bullía de vida. Pero Tera no era una isla normal, era un estratovolcán gigantesco. Alrededor del año 1600 a.C., el volcán despertó. Lo que siguió fue uno de los eventos geológicos más violentos de la historia humana registrada. La erupción minoica fue tan colosal que superó con creces la destrucción de Pompeya. El volcán expulsó decenas de kilómetros cúbicos de roca, ceniza y magma hacia la estratosfera. El cielo sobre el Mediterráneo se oscureció durante días. Cuando la cámara magmática del volcán se vació, el centro de la isla colapsó sobre sí mismo, tragado por el mar. Este colapso masivo generó un mega tsunami. Muros de agua de decenas de metros de altura barrieron las costas del Mediterráneo, destruyeron los puertos minoicos en Creta, aniquilaron su flota naval y salinizaron sus tierras de cultivo, marcando el principio del fin para la civilización minoica, que poco después sería conquistada por los griegos micénicos. Muchos historiadores, como el arqueólogo griego Piridón Marinatos, en la década de 1930, apuntaron a una conclusión fascinante. La memoria de esta destrucción cataclísmica se transmitió de generación en generación en Egipto y Grecia. Con el paso de los siglos y los milenios, el nombre de los minoicos se perdió, pero el recuerdo de una civilización marítima avanzada y arrogante, destruida en un solo día y una noche, perduró hasta llegar a oídos de Solón y finalmente a la pluma de Platón. ¿Exageró Platón las fechas y el tamaño de la isla? Por supuesto, el 9000 años antes podría haber sido un error de traducción de los papiros egipcios,
donde 900 se leyó como 9000, o simplemente una hipérbole narrativa. Pero el núcleo de la historia, la civilización avanzada aniquilada por un volcán y un tsunami, es un hecho histórico irrefutable. Capítulo 4. El ojo del Sahara y el parque de Doñana. Las teorías modernas. A pesar de que la teoría minoica es la más aceptada por los académicos serios, el Internet moderno no se conforma con facilidad. En la última década han surgido nuevas hipótesis que han arrasado en foros y plataformas de video, acumulando millones de vistas. Una de las más virales es la teoría de la estructura de Richat, también conocida como el Ojo del Sahara, en Mauritania. Si miras esta formación geológica desde un satélite o en Google Earth, el parecido con la descripción de Platón te pondrá la piel de gallina. Es un sistema de anillos concéntricos masivos de unos 40 kilómetros de diámetro, ubicados en el medio del desierto. Los defensores de esta teoría afirman que el tamaño coincide, que hay depósitos de sal que sugieren que hubo agua del océano allí, e incluso mencionan montañas al norte, exactamente como describió el filósofo griego. Sin embargo, ¿qué dice la ciencia estricta al respecto? Los geólogos han estudiado a fondo el Ojo del Sahara. Es un domo geológico erosionado, formado hace cientos de millones de años por intrusiones de magma que empujaron las capas de roca sedimentaria hacia arriba. La erosión por el viento y el agua, a lo largo de eones, desgastó las diferentes densidades de roca a distintos ritmos, creando la forma de anillos de cebolla. No hay evidencia arqueológica de ninguna civilización avanzada en esa estructura, ni muros, ni cerámica, ni herramientas de bronce. Es una maravilla natural hermosa, pero no es la Atlántida. Otra teoría muy estudiada recientemente, liderada por investigadores como el profesor Richard Front en 2011, señala hacia el Parque Nacional de Doñana, en el sur de España. Esta zona fue el lugar de la antigua y misteriosa civilización de Tartessos, una cultura rica en metales que existió en la península ibérica. Los defensores de esta teoría utilizan escaneos satelitales y radares de penetración terrestre para afirmar que han encontrado formaciones circulares enterradas bajo las marismas, argumentando que un inmenso tsunami destruyó la capital tartésica, coincidiendo con la ubicación original de Platón, más allá de las columnas de Hércules. Si bien Tartessos fue real y es un campo de estudio fascinante que arroja luz sobre el comercio fenicio y local en la península, vincularlo directamente con la Atlántida sigue requiriendo saltos lógicos y arqueológicos que la mayoría de los historiadores convencionales aún no están dispuestos a dar. Capítulo 5. Las Atlántidas reales, ciudades tragadas por el mar. Quizás la parte más fascinante de la búsqueda de la Atlántida es que, aunque la ciudad específica de Platón no exista como tal, el fenómeno de ciudades enteras devoradas por el océano es un hecho científico constante en la historia humana. La Atlántida es un arquetipo, una pesadilla colectiva basada en amenazas geológicas muy reales. Existen Atlántidas verdaderas, ciudades que prosperaron y que hoy duermen bajo el agua. Pablo Petri, en Grecia, considerada la ciudad sumergida más antigua jamás encontrada. Situada frente a la costa del Peloponeso, tiene más de 5.000 años de antigüedad. Sus calles, patios, edificios y tumbas permanecen casi intactos bajo las aguas cristalinas del Mediterráneo, hundidas probablemente por terremotos en la Edad de Bronce.
Baiae, en Italia, fue el equivalente romano a Las Vegas. Una ciudad de placer, villas lujosas, termas y excesos para la élite romana, incluidos los emperadores Nerón y Julio César. Construida sobre una zona de fuerte actividad volcánica, los campos Flegreos, el fenómeno del bradicismo hizo que el suelo de la ciudad se hundiera lentamente hasta quedar bajo las aguas del Golfo de Nápoles. Hoy, los buceadores pueden nadar entre estatuas de emperadores y mosaicos romanos. Thonis Heraklion, en Egipto. Una metrópolis portuaria egipcia legendaria, el principal puerto de entrada a Egipto antes de la fundación de Alejandría. Durante siglos se pensó que era un mito, hasta que el arqueólogo submarino Frank Godio la descubrió en el año 2000. Sus colosales estatuas de granito rojo y sus templos enteros yacen esparcidos bajo el fango del mar Mediterráneo, hundidos por una combinación de liquefacción del suelo y terremotos. Port Royal, en Jamaica. En el siglo XVII era conocida como la ciudad más malvada y pecaminosa de la tierra, un refugio para piratas y corsarios rebosante de oro robado a los galeones españoles. El 7 de junio de 1692, un devastador terremoto y el posterior tsunami hicieron que 2/3 de la ciudad se hundieran en el mar Caribe en cuestión de minutos, llevándose consigo la vida de miles de personas. Todas estas ciudades sufrieron la maldición de la Atlántida. Nos recuerdan de manera escalofriante lo frágil que es el imperio humano frente a las fuerzas imparables del planeta. Capítulo 6. Conclusión. El significado oculto de Platón. Entonces, ¿dónde está la ciudad perdida de la Atlántida? La respuesta más honesta y rigurosa basada en toda la evidencia actual es que la Atlántida, con su oricalco brillante y su templo de Poseidón, nunca existió como una entidad geopolítica real en medio del océano Atlántico. Fue una creación literaria de Platón. Sin embargo, llamarlo solo un mito es injusto. Platón era un maestro de la alegoría y tejió su historia basándose en hilos de verdades históricas y geológicas profundamente arraigadas en la memoria de la humanidad. Tomó la catástrofe real del volcán de Tera, el colapso de los minoicos, las maravillas de Tartessos y la geografía egipcia y lo mezcló todo para crear el experimento mental definitivo. Platón quería advertir a sus conciudadanos atenienses. La Atlántida era un espejo. Nos enseñaba que no importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, cuán formidables sean nuestros ejércitos o cuán altos construyamos nuestros rascacielos. Cuando una sociedad se vuelve arrogante, materialista e injusta, se pudre desde adentro. Y frente a las fuerzas geológicas del planeta que habitamos, somos absolutamente vulnerables. La Atlántida no necesita ser encontrada bajo el mar para ser real. Es real en cada advertencia sobre el cambio climático, en cada temor a los desastres naturales y en nuestra fascinación eterna por lo desconocido. La Atlántida, en última instancia, somos nosotros. Y hasta aquí nuestro viaje a las profundidades de la historia. Si este recorrido desentrañando el mayor misterio de la humanidad te ha parecido fascinante, no dejes que la aventura termine aquí. Haz clic ahora en el botón de suscribirse y activa esa campanita para que YouTube te avise siempre que subamos contenido nuevo. En este canal nos dedicamos a desenterrar los secretos del pasado,
a explorar las ruinas olvidadas y a contar las historias que la ciencia moderna aún intenta comprender. Me encantaría saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que hay algo más que Platón no nos contó? ¿Cuál de las teorías modernas te parece la más convincente o crees que el secreto aún sigue enterrado en algún lugar inexplorado del océano? Si el video te ha aportado valor, regálanos un me gusta y compártelo con ese amigo tuyo que ama la historia y los grandes misterios del mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima exploración.